RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar al profesor Nilber López Ames. Él es el candidato para el Parlamento Andino con el número 7 por el partido Juntos por el Perú que lidera Verónica Mendoza. En su momento ha sido secretario general también del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTED. Profesor López, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de Enlace Regional RCR. Amigo José Hernández, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Atento para absolver sus preguntas. Antes de conversar sobre temas ligados ya a la campaña en sí, me gustaría no dejar de lado dos temas muy puntuales, ¿no? Uno, la renuncia de Pilar Mazzetti y también está asumiendo funciones en unos momentos más como ministro en la cartera de salud Óscar Ugarte, ¿no? Que en las elecciones pasadas fue candidato también por Juntos por el Perú. Me gustaría, por favor, comentar ese tema. Sí, bueno, lamentablemente estamos sumidos en una crisis política. El país requiere estabilidad, pero se da este tipo de situaciones porque en realidad no hay niveles de transparencia por parte de los gobernantes. En este caso, el expresidente Martín Vizcarra prácticamente actuó a espaldas del país, a espaldas de la verdad, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, frente a una crisis inminente en el Congreso para su vacancia, obviamente no le ha quedado otra alternativa que renunciar a Pilar Mazzetti, y eso hace daño al país, así como en esa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se perdió mucho tiempo, que hizo daño al país. Prácticamente lo que estamos pagando el plato roto es el pueblo peruano, con víctimas, contagiados cerca de 50,000 muertos en nuestro país y cerca de 1 millón de personas. Es el costo social que se tiene sumamente grave, pero no se repara en esta dimensión de la pérdida de vidas. Los gobernantes, las autoridades, que realmente refleja una crisis profunda por lo que estamos atravesando. Para usted el detonante de esta crisis ha sido Martín Vizcarra. Bueno, en este caso sí, porque ha actuado a espaldas de la verdad, ha actuado a espaldas del país, del propio sector del ministerio, ¿no? Según las propias declaraciones de la ministra o la ex ministra de Salud, ¿no? Bien, ahora vayamos un poco ya al tema de propuesta. Y me gustaría un poco analizar en conjunto lo que está planteando Juntos por el Perú, ¿no? Para no solamente establecer la posibilidad de un plan de un gobierno en el próximo quinquenio, ¿no? Sino también para salir de la crisis, ¿no? Desde la perspectiva de Juntos por el Perú, estamos en pandemia, tenemos crisis en la salud, crisis económica, crisis social. ¿Cuáles van a ser los ejes de Juntos por el Perú para recuperar al país, ¿no? en la posibilidad de acceder al gobierno? En primer término, enfrentar el tema de la pandemia de manera articulada, de manera conjunta, defendiendo la vida. En ese sentido, el Parlamento Andino, como un organismo comunitario, deliberante, debe jugar un rol importante, porque esta pandemia es un fenómeno global y como tal su encaramiento también tiene que ser de manera conjunta y articulada con los países del área andina y en América Latina, porque por lo menos si se compra a mayor volumen las vacunas, se disminuye el costo, se abarata el costo. Pero no solo pensemos en cómo adquirir la vacuna, sino en cómo producir las vacunas. Yo creo que la lección que nos da Argentina de asociarse con una empresa, con una firma y producir en misma Argentina es el camino. Y también Alberto Fernández se ha pronunciado a través de una misiva a nuestra candidata expresando su solidaridad de contribuir con nuestro país con ese camino. Entonces, creemos que no siempre pensemos en comprar vacunas, sino en producir, en fabricar, de tal modo que esto favorezca a la mayoría y, bueno, la vacuna para todos, ¿no? Hoy se está haciendo mucha publicidad con relación a las vacunas que están llegando, pero esto, cuantitativamente hablando, ¿a cuántas personas llegan? No va a llegar ni a 500,000, ¿no? Porque primero va a llegar a 300,000, luego a 1 millón, que prácticamente son dos dosis que por persona. Entonces estamos hablando casi de 800,000 personas, ¿no? No llegamos ni a 1 millón cuando somos más de 30 millones de personas. Ahora, un gobierno de Juntos por el Perú, en medio de esta pandemia, ¿plantearía la nacionalización o estatización de todos los servicios de salud en el país? No, requerimos de un sistema. En primer lugar, tiene que haber una nueva constitución en el país porque realmente estamos atados de
de mano para hacer cambios significativos en el país. Por eso la propuesta central de Juntos por el Perú, de nuestra candidata, es precisamente una nueva constitución para refundar al país. En ese contexto creemos de que el rol del Estado tiene que cambiar de un Estado subsidiario a un Estado promotor, garante del desarrollo nacional, de la diversificación de la economía y por supuesto del impulso, ¿no?, de sus atribuciones, en este caso del Sistema Nacional de Salud, una reforma integral y por supuesto también con una reforma integral de la educación y la seguridad social. En tal sentido creemos que el tema de la salud debe requerir preeminencia en esta etapa, porque los 30 años de desarticulación, de abandono, realmente hoy nuestros compatriotas mueren por falta de oxígeno, mueren por falta de camas UCI, por falta de atención, por falta de medicinas. Eso es realmente deplorable, que nos ubica pues en el ranking de los países más atrasados. Y requerimos potenciar talento, tenemos profesionales, tenemos, pero sí falta una clase dirigente, una clase política a la altura de las circunstancias, de las exigencias. Esperamos que en esta ocasión realmente permita invertir en el sector de educación, tratar dignamente a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud y particularmente mejorar la infraestructura y equipar las áreas hospitalarias de salud en nuestra patria. Detengámonos un poco en el sector de educación. Usted es docente, en su momento ha sido secretario general del SUTED, ¿no? Y también la pandemia, el COVID-19 ha desnudado la fragilidad de nuestros sistema educativo, la falta de infraestructura, la conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué haría un gobierno de Juntos por el Perú en ese sentido? Usted ciertamente es candidato al Parlamento andino, ¿no? Pero entre su propuesta, leía, está ofreciendo una unidad e integración latinoamericana, porque entiendo que los problemas que tenemos nosotros en el país también tienen en Bolivia, también lo tienen en Ecuador, lo tienen en zonas alejadas de Colombia. ¿Cómo se puede desde el Parlamento andino establecer, digamos, un nivel de integración educativa, sobre todo para brindarle lo que tanto se requiere y que en estos momentos se solicita en la zona más alejada del país, ¿no? Conectividad, infraestructura, etcétera. Sí, fortalecer la educación pública gratuita de calidad para todos. Y obviamente tiene que haber programas específicos, como en este caso la educación a distancia, que el año pasado se ha retomado porque no es un tema nuevo, ya anteriormente se estiló en el país a través de INI, de la educación a distancia. Sin embargo, ya se afrontan nuevos retos, nuevas situaciones, como el tema de la conectividad, el tema de los dispositivos tecnológicos, que precisamente por estos problemas, más de 300.000 estudiantes han quedado fuera del sistema educativo peruano. Entonces, en el área andina, en el área de América Latina, creemos que los temas son similares. Si no se resuelve el tema de Internet para todos como derecho humano, si no se resuelve la dotación de los medios, de los recursos tecnológicos para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, definitivamente vamos a tener problemas. De tal modo que el año pasado, por ejemplo, la dotación de computadoras que se dijo para profesores, para los alumnos de las áreas más alejadas, aún no ha llegado. Entonces, eso el Ministerio de Educación tiene que resolver con urgencia. Pero además de ello, necesitamos una visión macro, ¿no? De ver el tema del financiamiento, del presupuesto, que ahora con la segunda votación, una ley que se ha dado, que se debe destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno para el sector de educación, es un avance importante, pero tiene que haber una voluntad política para implementarlo, ¿no? Y de hecho tiene que ser progresivo porque requerimos resolver las brechas, déficit de infraestructura, remuneraciones de los maestros, el equipamiento de las instituciones, la misma modernización de las aulas de innovación con motivo del predominio de la virtualidad, porque el presente año también vamos a continuar con este tema, pero si se hace una revisión de las instituciones educativas, cómo se ha tratado, realmente están con máquinas obsoletas, con computadores obsoletas, con internet que llega parcialmente, no para todos. Se requiere realmente tener una priorización y resolver los problemas de manera progresiva, pero teniendo la voluntad, teniendo objetivos claros, que requerimos una emergencia educativa en esto. ¿Diría usted que así como estamos en estos momentos en el país, en materia educativa, con falta de infraestructura, falta de conectividad, un mejoramiento en capacitación, involucrar más a los docentes en los temas de educación a distancia, ¿es muy incipiente lo que se le puede ofrecer a los alumnos en estos momentos?
Bueno, el magisterio ha contribuido en este proceso, hay que reconocer, tal vez lo que no aprendimos en 5 en 10 años, el año pasado hemos aprendido en temas virtuales, eso es muy importante. Los padres de familia de la misma manera, bueno, los estudiantes, los niños son nativos digitales, no hay mayor problema por parte de ellos y obviamente requerimos una actualización permanente del magisterio. Sin embargo, lo que se trata es el compromiso. En esa gran tríada de la escuela, familia y comunidad tenemos que fortalecer una gestión democrática, de tal manera que el éxito de la educación esté en función a ello, porque a veces falla a la parte directiva, falla la formación del docente, o fallan los problemas de los padres de familia, de los estudiantes, en realidad este tema se cae. Por eso creemos que el tema de la educación es un tema, una tarea de todos, no exclusivo de los maestros, de los directivos, sino también de los padres de familia, de las autoridades en conjunto, y esa mirada debe tenerse en función de un proyecto nacional, un proyecto educativo nacional, institucional y obviamente comprometiéndonos todo en este sector tan importante que debe servirnos para el desarrollo nacional. Ahora, usted proviene de Ancash, ¿no? Y le pongo el ejemplo de Ancash, porque cuando usted habla de brechas, naturalmente en las zonas rurales se hace mucho más dramática la situación en la que reciben diariamente clases a distancia los estudiantes, ¿no? El año pasado, en el año 2020, cuando se anuncia la emergencia en el país, yo recuerdo con mucha claridad que el expresidente Martín Vizcarra anunció, ¿no?, destinar centenares de millones de soles para dotar de equipamiento para saneamiento en los centros educativos. Ninguna de esas tareas se ha cumplido, ¿no? Conversaba en algún momento con el secretario general actual del SUTE, el profesor Lucio Castro, y ellos están sumamente preocupados, ¿no? Se hacen muchos enunciados. Usted ha dicho hace unos instantes el tema de las tabletas. ¿Sabe usted cuántas tabletas se han repartido? ¿Sabe usted que...? Aún no llegan. Por eso, entonces, ¿cómo miramos con esperanza o vemos que está avanzando si un elemento que puede servir para que los estudiantes, justamente usted dice, son nativos digitales, no podemos dejar al margen eso, los jóvenes ahora, ¿no? Pero no se les está brindando pues las herramientas, ¿no? No se está capacitando como debería ser a los docentes, no se está brindando tecnología justamente para llegar a esas zonas alejadas, ¿no? Entonces, en realidad todo lo miramos en el marco teórico, pero en el marco real, usted que es de Ancash conoce ciertamente que eso no está ocurriendo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, por supuesto. Creemos que esa es una responsabilidad básicamente del Estado. En este caso corresponde al Ministerio de Educación hacer el seguimiento, el monitoreo correspondiente y la concreción correspondiente. Y yo agregaría a ese tema otro problema. El año pasado hemos tenido más de 110.000 estudiantes que han migrado de la educación privada a la educación estatal. Entonces se requiere también mayor nombramiento de profesores porque aproximadamente 40.000 maestros más se necesitaba y fue dramático cuando en agosto, en septiembre recién se estaba contratando. Yo soy maestro de innovación pedagógica. A los maestros de innovación pedagógica nos dieron por 2 semanas como tutores de acogida para dar la bienvenida a los alumnos mientras el Estado resuelve. Pero ¿qué ocurrió? Pasaron 9 semanas, o sea, 2 meses más 1 semana para que contraten. Prácticamente estaban contratando en el mes de septiembre. Imagínense esos alumnos que emigraron por problemas de sus padres socioeconómicos, que perdieron su trabajo y no fueron atendidos en su oportunidad. Entonces, en 3 meses no se puede dar todos los contenidos, los avances de la pedagogía que exige para promover de un grado. Entonces, el Estado tiene que asumir una responsabilidad mayor para atender las cosas oportunamente, ¿no? Y eso sí es posible si hay una voluntad política. Eso depende de las autoridades. Una vez que se presupueste, hay todo un proceso, hay un protocolo para la adquisición, la compra, la distribución. Yo trabajo en el gobierno, en una institución educativa, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra del Callao. Ellos nos han capacitado y es la oferta que el gobierno regional nos va a dotar a todos los que hemos aprobado en ese curso, nos van a dotar de una laptop. Es importante, estamos esperando, nos han señalado que a mediados de este mes nos iban a alcanzar. Esperemos que se cumple, no va a ser para todos los maestros del Callao, pero para 2.400 y tantos aproximadamente. Es algo importante y creo que esos esfuerzos de los gobiernos regionales también hay que valorar porque en realidad tenemos que actuar tanto en el gobierno nacional, los gobiernos subregionales, como gobiernos regionales, gobiernos locales, porque obviamente hay distritos, hay provincias que tienen muchos ingresos, producto del canon minero, aduanero, entre otros, ¿no? Ahora, dentro de las propuestas del Parlamento andino, para culminar, profesor Nilber López, el tema de las migraciones.
¿Cómo van a abordar? ¿Cuál es la propuesta que usted lleva, ¿no? El caso fundamentalmente de Bueno, los que se venezolanos, respeten ¿no? los derechos de los migrantes en todos los países del área andina y de América Latina. Los peruanos no tenían CIS, pero cuando llegaron los venezolanos acá en Perú, PPK le dio esas facilidades. Entonces nosotros queremos para nuestros compatriotas trato digno, equitativo, incluir el tema del envío de las remesas. A veces el concepto del envío de remesas cobran superior al 10-15% y no llega pues a la totalidad. En este caso, los peruanos que han emigrado por tema de trabajo y como tal, creemos de que el Estado debe subsidiar en algo porque está en cierto modo ahorrando al Estado peruano en este tema y planteamos a lo sumo, la persona que envía debe pagar el 5% de las remesas correspondientes. Pero yo quisiera redondear un tema central, una tendencia en América Latina. Es el tema de los procesos constituyentes. Ya Bolivia tiene una nueva constitución condensada, el Estado Plurinacional de Bolivia. Ecuador, consagrada en su constitución la Revolución Ciudadana. Chile avanza a una convención constituyente y en el Perú estamos abordando la necesidad de una asamblea constituyente y eso es un tema importante y el Parlamento andino debe de respaldar estos procesos. Pero además de eso hay que levantar un tema de la soberanía. Nosotros no requerimos espacios como el Grupo de Lima para avalar golpes de Estado como se avaló en Bolivia, para avalar al presidente Fantoche como Guaidó en Venezuela o promover golpes de intervención militar fallida en Venezuela, de tal modo que planteamos el retiro de Perú o la desactivación del Grupo de Lima, porque nosotros estamos por una integración verdadera, una América Latina próspera, unida y solidaria, de tal modo de que el sueño de nuestros próceres, de nuestros héroes de la independencia debe concretarse y esa ruta sí nosotros vamos a respaldar y no las anexiones, el sometimiento, por muy poderoso que sean los países. Profesor Nilber López Ames, candidato al Parlamento Andino por Juntos por el Perú con el número 7, le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación. Buen día, muy amable, Sí, gracias. el 11 de abril, no se olviden de marcar las 3 JPs, la primera JP para Verónica, presidente, la segunda JP para congresistas, el número 3 y 18 que estamos en Lima respaldando, el compañero Arturo, la compañera Gladys, y bueno, otra JP para el Parlamento Andino y escribir en uno de los casilleros el número 7, precisamente para el profesor Nilber López Ames. Muchas gracias por esto. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.